Vamos a continuar con la primera clase de este segundo parcial y vamos a analizar un poco de qué trata de ver esta relación que habla de conjuntos, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco el principio de qué es un conjunto, ¿no? Entonces para realizar un estudio sistemático, nosotros lo que tenemos que pensar es en aquellos hechos que constituyen un experimento. ¿Y qué quiere decir esto? Que cualquier hecho o cualquier objeto físico o estudio o grupo relaciona a ciertos conceptos de probabilidad. ¿Y esto cómo se realiza? Bueno, pues el hecho de arrojar una moneda o de arrojar un dado, esto nos está hablando de que existen distintos eventos involucrados en este sistema a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos sirvió la estadística, para analizar cuántos datos, qué tipo de datos y en sí mismo cómo analizarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar estos experimentos? Tenemos que especificar todos y cada uno de los posibles resultados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante de esta teoría de conjuntos, que nos ayuda a especificar cada uno de los resultados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y vamos a definir cómo se especifica cada uno de estos eventos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahora vamos a llamar espacio muestral y se identifica por la letra S a aquellos valores o aquellos eventos que puedan ocurrir en un experimento. Volvemos al ejemplo anterior. Si nosotros lanzamos una moneda, pues este va a tener dos posibles eventos: que obtengamos la cara con cruz o que obtengamos la cara con águila, ¿no? O sello y águila, ¿no? En dado caso. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros estamos comentando que el espacio muestral son todos los eventos que pueden ocurrir en un experimento. Entonces, ahora, si se dan cuenta, podemos hacer la siguiente analogía, que el espacio muestral es como el universo, ¿de acuerdo? Entonces, S es equivalente a U, ¿de acuerdo? Es decir, a U del universo. Más adelante esto cobrará sentido. Entonces, vamos a continuar con una definición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir y cómo podemos constatar que es un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que hasta el momento nosotros hemos analizado lo anterior. Nosotros hemos descrito que en estadística y probabilidad tenemos que determinar todos los tipos de variables que se encuentran, la muestra y la población. Y ahora es turno de la probabilidad. ¿Y cómo funciona la probabilidad? Bueno, la probabilidad sirve para calcular todos estos eventos que pueden ocurrir en un sistema físico o en un estudio estadístico, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a analizar ahora. Nótese que hemos dicho que existe un conjunto, más bien que existen distintos eventos en un sistema, y estos eventos son todos los posibles. Nótese que ahora ya estamos hablando de posibilidades, de opciones que pueden ocurrir en un experimento. Al hecho de todos esos eventos que se pongan en un mismo objeto, se le llama conjunto, ¿de acuerdo? Es decir, todos los eventos que puedan ocurrir en el lanzamiento del dado, en la selección de la tómbola, en la selección, que obtengamos sello o cara, a todos los eventos que puedan ocurrir, si los agrupamos, a eso se le llama conjunto. Entonces se puede definir que un conjunto o agrupación es una colección o reunión de todos los individuos o elementos, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de elementos. Todos los eventos que puedan ocurrir en un sistema estadístico o en el cálculo de la probabilidad, estaremos hablando de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los elementos? Bueno, se dan cuenta. De este lado nosotros hemos agrupado a todos los elementos, que en este caso serían las figuras cuadrangulares, ¿no? Que pueden ser rectángulos o cuadrados, ¿no? Entonces, se dan cuenta
que se están agrupando todos en el círculo rojo. Entonces, todos estos poseen una característica en común. Estos que poseen esta característica están agrupados por estas figuras geométricas cuadrangulares, ¿no? Y por el otro lado tenemos figuras un tanto irregulares, prismas irregulares, como lo puede ser el círculo, el rombo, este triángulo, creo que es un rectángulo, y esta figura que es un hexágono, ¿no? Entonces son figuras distintas a los cuadrangulares. Entonces estas se reunieron. Nótese que ahora estamos hablando de que se hizo una colección, de que se hizo una agrupación. Entonces un conjunto es una agrupación de elementos, de individuos, de objetos, etcétera, ¿no? O podría ser en dado caso que los elementos de un sistema pues pueden ser, ¿sí? Como vamos a relacionarlo con los ejemplos que hemos visto con anterioridad, como los pernos, podemos juntar todos los pernos de cabeza cuadrada o todos los pernos de circulares, podemos analizar todas las placas electrónicas, podemos analizar todos los servidores, podemos analizar todos los alerones por características. Nótese que aquí entran en juego todas estas relaciones que hemos aprendido con anterioridad, ¿no? Entonces, esto es muy importante y que nunca se les olvide. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Son las letras del alfabeto, ¿de acuerdo? O algunas veces también con el alfabeto griego. Entonces, pero es muy importante, los conjuntos en este curso se denotan por letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces son letras mayúsculas y las letras minúsculas sirven para representar elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos, a los objetos del conjunto se les denomina elementos, ¿de acuerdo? Y los elementos se escriben con letras minúsculas, si es en dado caso que estemos analizando letras minúsculas, ¿no? Nuevamente, letras mayúsculas, conjuntos para denotar conjuntos, letras minúsculas para denotar elementos, ¿no? Entonces, nuevamente otras características, los elementos siempre van entre llaves, ¿de acuerdo? Siempre van entre llaves y separados por comas. Ahorita veremos sensatamente cómo es un conjunto, ¿no? Entonces, ejemplo 1 de espacio muestral y conjunto. Dice, calcula el espacio muestral de los siguientes experimentos. Nótese lo anterior. Ya a partir de ahora, yo me voy a referir como a la población, como si estuviera hablando de espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral es todo, asimismo que el universo es todo, ¿no? Entonces, el conjunto formado por los colores de la bandera de México. ¿Cuántos colores tiene la bandera de México? Tiene 3, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto, ustedes pueden denostar cualquier conjunto por la letra que ustedes quieran. Entonces, yo lo voy a llamar el conjunto M de México, ¿no? Entonces, el conjunto M que tendrá los colores de la bandera es igual a llaves. Nótense que las llaves son la delimitación para describir que estamos analizando un conjunto, ¿no? Entonces, el conjunto M es igual a llaves, nunca se les olvide. ¿Cuántos colores tiene la bandera de México? Pues tiene verde, es el primer elemento, coma. Blanco es el segundo elemento, coma. Rojo es el tercer elemento. Entonces, la totalidad de los conjuntos es M. M es igual a verde, blanco y rojo. Entonces, el conjunto M, únicamente la letra M, identifica a México, que es el universo o espacio muestral S. Es muy importante eso. Nosotros estamos analizando únicamente los colores de México y de la bandera de México. Y todos estos se conjuntan en esta colección. Nótese que es una colección de los colores de la bandera de México, ¿no? Entonces, nótense que están los elementos de un conjunto. Están las llaves y dentro de ellos está verde, coma, blanco y rojo, que serían los elementos. Y en otras palabras, ya hablando en términos de probabilidad, serían los eventos, ¿de acuerdo? Entonces, los eventos están registrados o están
coleccionados o agrupados dentro de este conjunto M. Muy bien, entonces nótese que un evento son los objetos, son las posibilidades que pueden ocurrir en un experimento. Y nuestro experimento es analizar los colores de México. Vamos a considerar otro experimento. Dice, considere el experimento de lanzar un dado. Este lanzamiento de dados, pues tendremos que calcular el espacio muestral. Pues ¿cuántas caras con puntos tiene un dado? Bueno, pues el espacio muestral S, nótese que ahora yo lo denoté por S. S es igual a llaves. ¿Cuántos elementos o caras, en este caso, tiene un dado? Bueno, tiene la cara de 1, de un punto, la cara de 2 puntos, la de 3 puntos, 4, 5 y 6 respectivamente. Entonces, si contamos que un dado tiene 6 caras, únicamente existirán 6 y únicamente 6 eventos posibles. Entonces, 6 eventos posibles es mi espacio muestral. Por lo tanto, el espacio muestral tenemos que describirlo completamente. En el espacio muestral tenemos que describir cada uno de los eventos que pueden ocurrir. ¿Y cuáles son los que pueden ocurrir en este lanzamiento de dados? Pues que sea 1, una cara de un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 caras de un punto, ¿no? De los puntos respectivamente, ¿no? Ahora vamos a calcular el espacio muestral de examinar un fusible, ¿no? Entonces, para determinar si función es f o no función es n, entonces únicamente tengo un fusible. Si yo quiero calcular el espacio muestral, pues únicamente este espacio muestral posee dos eventos, que funciona o no funciona. Entonces, este es mi espacio muestral. El espacio muestral S es igual a f de funciona, n de no funciona. Pero estos están delimitados por las letras F y N, ¿no? Entonces, de esta manera usted ha calculado el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral no es más que eso. El espacio muestral es aquella característica que posee todos los eventos posibles dentro de un experimento. Entonces, aquí el experimento fue analizar o examinar si un fusible funciona o no. Pues, ¿cuáles son esas posibilidades? Bueno, pues puede ser que funcione y no funcione. Únicamente, nuestro espacio muestral constaría de dos eventos. Aquí de 6 eventos y acá de 3 eventos, ¿no? Entonces, también es importante hacer esa relación. Entonces dice, nótese que en este ejemplo únicamente hay dos eventos posibles, que sería F y N, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, vamos a hablar de una característica muy importante que tiene relación con la teoría de conjuntos, ¿no? Vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasaría si en un evento, qué es lo que pasaría si en un sistema quisiéramos analizar un evento que no puede ocurrir? ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, el espacio muestral es todo aquello. El espacio muestral es todo lo que puede ocurrir dentro de un sistema. Regresemos al ejemplo de lanzamiento del dado, ¿no? Cuando nosotros lanzamos un dado, hay 6 eventos posibles. Nuestro espacio muestral es de 6 eventos. Que caiga 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Pero, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si en algún evento estaremos analizando que no puede ocurrir? Que no puede ocurrir, por ejemplo, el 7. El 7 en el lanzamiento de dados es imposible. Entonces, esta imposibilidad de que no ocurra algún evento o de que no exista ningún evento asociado, nótese lo siguiente, que no exista ningún evento asociado a lo que estamos estudiando, se considera como el conjunto vacío. A este conjunto de eventos que se le considera como improbables, nótese que ahora ya estamos hablando de improbables, se asigna automáticamente un conjunto que se denomina como vacío, ¿no? Entonces, un conjunto vacío se denota por este símbolo. Entonces, ¿cómo se observa la notación de conjuntos? Pues el conjunto vacío no tendría ningún elemento, porque si no es probable que exista algún elemento, pues este evento no contiene nada. Es como el cero. Nótense, si alguna vez llevaron álgebra, esto se relaciona muy importante con el álgebra. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta
como el universo es todo, esto es el universo o el espacio muestral sería todo, esto sería como los números reales y el símbolo del conjunto vacío pues sería como el cero, ¿no? Entonces esto en pocas palabras sería como el uno, la totalidad o el 100% de todo, y esto sería como cero, la nulidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar con un ejemplo más práctico y ahora sí lo que estábamos diciendo. Vamos a analizar el ejemplo de los dados. Y como estábamos diciendo, de lanzamiento de dados, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el espacio muestral. Y el espacio muestral pues consta de los eventos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si analizáramos los eventos que no están en ese? Es decir, observemos que la numeración va del 1 al 6. Entonces, ¿qué pasaría si yo a usted le pregunto cómo catalogaría un evento donde el resultado sea 7, sea 8, sea 9? Si se da cuenta, estos eventos son imposibles aquí, son improbables. ¿Por qué? Porque la cara de 7 puntos no existe. Entonces, como no existe, lo que resulta es la formación de un conjunto vacío, sin ningún elemento. Entonces, el 7, podríamos decir que la cara número 7 no pertenece a este dado, ¿no? Porque no existe, no es probable. Entonces, este evento se consideraría como vacío con respecto, ojo, con respecto al lanzamiento de los dados, porque el lanzamiento del dado únicamente llega hasta 6 caras, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de algún evento improbable, ¿no? Entonces, de esta manera se ilustra cómo S es todo y el conjunto vacío no tiene ningún elemento. Entonces, como este es todo, S es todo, el espacio muestral es todo, el conjunto vacío es la nada, que no existe la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, vamos a analizar una característica más, que ahora estaremos hablando de un subconjunto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizar la siguiente analogía con respecto a nuestro primer parcial. Anteriormente, con nuestro primer parcial, nosotros hablamos de población y muestra. Ahora, nosotros estamos hablando de que la población es todo. ¿Y qué es ese todo? Bueno, pues la población, todo, es nuestro espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es todo, que es a la misma población que habíamos analizado en el primer parcial, ¿no? Y muestra, ¿qué será la muestra? ¿Cuál será la analogía a la muestra? Bueno, pues la analogía a la muestra es un subconjunto. ¿Y qué quiere decir que es un subconjunto? Bueno, un subconjunto de elementos tiene las mismas características que la población o que el espacio muestral. No obstante, es una pequeña parte del espacio muestral. Entonces, vamos a relacionarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos el conjunto A, que está representado por este círculo A, y este círculo A es en rojo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto se puede decir que es todo lo que estamos estudiando, todo lo que podemos considerar en nuestro estudio, todo lo que podemos delimitar. ¿Y qué es una pequeña parte? Bueno, pues una pequeña parte es lo que está en B, que está en azul. B es nuestra muestra y A es la población, ¿de acuerdo? Entonces, A es la población y B es la muestra. Pero vamos a relacionar, esto ya lo sabemos, vamos a relacionarlo con nuestra teoría de conjuntos. Bueno, pues ahora con respecto a nuestra teoría de conjuntos, podemos, si se dan cuenta, B, nótese el lenguaje que voy a utilizar, B está contenido en A, ¿de acuerdo? B está contenido en A. ¿Por qué? Porque es una pequeña parte de A. Entonces, eso significa que es un subconjunto. B es un subconjunto de A, ¿de acuerdo? Entonces, como ahora estamos analizando estas relaciones, ¿no? Que ahora B es un subconjunto de A. O, en dado caso, la muestra, ojo, escuchen, la muestra es un subconjunto de la población. Esto tendrá más sentido cuando analicemos diagramas de Venn.
Y de hecho prácticamente este es un diagrama de B, pero lo analizaremos un poco más adelante. Termina esta clase número 16. Espero se encuentren bien y si alguien tiene dudas, me escribe. Igualmente, si alguien necesita asesoría, pues que me comente, ¿no? Hasta pronto, nos vemos en la siguiente.